viernes 5 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, gracias por sintonizar Noticias 7. Les contamos que varios reconocimientos recibió el presidente Rafael Correa en Cuba, país donde destacan la gestión del primer mandatario. Lo revisaremos en detalle más adelante, pues ahora tenemos más titulares. La Universidad de La Habana le otorgó el 15º doctorado honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. La Universidad de La Habana y Cuba no pueden dejar de reconocer la obra de profesionales revolucionarios comprometidos con el desarrollo de los pueblos y con la unidad de nuestra América. El político e intelectual que homenajeamos hoy es uno de esos hombres. El presidente electo Lenín Moreno mantuvo reuniones con las autoridades de la Función de Transparencia y Control y con los representantes de la Iglesia Católica. Un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. Cada una de manera independiente ejercerá las funciones que la Constitución lo determina. Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue llamado a juicio por el presunto delito de defraudación tributaria. En lo internacional, en Francia, se registró el último día de campaña electoral entre los candidatos a la presidencia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Revisamos la información en detalle. La Universidad de La Habana le otorgó el 15º doctorado honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. En la ceremonia, el jefe de Estado dictó una charla magistral sobre la estabilidad económica de nuestro país. El rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, entregó a nombre de este Centro de Educación Superior cubano el doctorado honoris causa en Ciencias Económicas al jefe de Estado. La Universidad de La Habana y Cuba no pueden dejar de reconocer la obra de profesionales revolucionarios comprometidos con el desarrollo de los pueblos y con la unidad de nuestra América. El político e intelectual que homenajeamos hoy es uno de esos hombres. En su charla magistral denominada Economía para el Desarrollo, la experiencia ecuatoriana, el primer mandatario no solo se refirió a temas económicos, sino también políticos, sociales y educativos. Hemos recibido la importantísima ayuda de la Universidad de La Habana. Hay cerca de 400 estudiantes de posgrado en esta universidad, muchos profesores universitarios. Habló sobre la nueva imagen de nuestro país a nivel internacional. República de oportunidades, por muchas y buenas razones. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Dijo que Ecuador es una nación en marcha. Hoy tenemos estabilidad política, democracia plena, con soberanía. Uno de los puntos que resaltó fue el de la redistribución de la riqueza. En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos fue pro-rico, mientras que en el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro-pobre. Sobre la reducción de la pobreza, señaló: pasamos de ser de uno de los países más inequitativos de Sudamérica a estar entre los 3 países menos inequitativos. Recordó parte de su plan económico implementado para desarrollar nuestro país. La recompra de deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros y la mejora en eficiencia en recaudación. Dijo que con el dinero recaudado por estos rubros se realizó inversión pública. Ha generado grandes transformaciones en educación, en salud, en vialidad, infraestructura logística en general. Y que gracias a la inversión pública, Ecuador pudo superar 2 años de crisis económica como consecuencia de la caída del precio del petróleo y de las exportaciones a nivel mundial. El presidente Correa incluso en esta charla magistral se refirió al feriado bancario y cómo los banqueros se enriquecieron en la crisis financiera de 1998. Habló de Guillermo Lazo. Ganó $30 millones en 2 años mientras la gente se suicidaba porque no podía sacar su plata. Estas cosas son algunas cosas que no puedo olvidar. Ecuador. En la entrega de su doctorado honoris causa, el jefe de Estado estuvo acompañado por el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Cancel. En mi país ya manda el pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria grande! José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y tras finalizar el acto de la entrega de este reconocimiento, el primer mandatario Rafael Correa contestó varias preguntas realizadas por estudiantes cubanos de la Universidad de La Habana.
Es un privilegio para todos nosotros, estudiantes y profesores de la universidad, contar con su presencia y con la magistral conferencia de Economía. Durante el desarrollo de la ronda de preguntas, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de La Habana le consultaron al primer mandatario ecuatoriano sobre varios temas, entre ellos el Banco del Sur, los paraísos fiscales, la educación superior y el desarrollo de nuestro país. Las posibilidades reales que tiene hoy el Banco del Sur de convertirse en un verdadero banco de desarrollo para la región. Referente a este tema, el presidente lamentó que el proyecto regional no se haya podido concretar. Además, denunció la existencia de factores externos que no permiten la integración regional. Pero también es claro que existe toda una estrategia para boicotear cualquier intento de integración no tradicional en América Latina. Otra de las preguntas planteadas fue la de Claudia, estudiante de la Facultad de Economía, quien destacó la charla dictada. Para mí ha servido de una asignatura más. ¿Qué mecanismos se pudieran diseñar para intentar regular los paraísos fiscales y los centros de offshore e internacionales? Sobre este tema, Rafael Correa criticó las operaciones en paraísos fiscales, pues aseguró que no es una lucha técnica, sino más bien política. Resaltó el triunfo en nuestro país de la consulta popular sobre este tema del pasado 19 de febrero, en la que se prohíbe que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Puede justificar, desde un punto de vista ético, ni siquiera técnico, los paraísos fiscales. Esto perjudica a todos los países, pero sobre todo a los países en vías de desarrollo. El estudiante Jorge Vila también consultó al mandatario sobre el legado que deja el Ecuador, a lo que el presidente respondió que hoy en día se observa una diferencia entre el país de ahora con el de hace 10 años y enfatizó que el cambio es más intangible que tangible. Entonces ese fue el país que yo encontré, un país lleno de desánimo, con la autoestima muy baja. El mayor cambio, el mayor logro de la Revolución Ciudadana es ese espíritu que se siente ahora en Ecuador. La autoestima está muy elevada, se siente orgullo de ser ecuatoriano. Criticó la estrategia regional de la restauración conservadora, la cual, a decir del mandatario, no busca la integración, sino la violencia, tal como se evidenció tras los resultados de las elecciones pasadas en nuestro país. Ya le llamamos incluso el segundo Plan Cóndor, ¿no? Con otros métodos, pero tratar de impedir pues, cualquier proceso de cambio en América Latina. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y ya en horas de la tarde y noche, el presidente ecuatoriano colocó una ofrenda floral al monumento al héroe José Martí. Mantuvo un encuentro con el presidente Raúl Castro y fue condecorado con la Orden José Martí. En una ceremonia solemne en el Palacio de la Revolución en La Habana, el presidente ecuatoriano Rafael Correa fue condecorado con la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga el Consejo de Estado cubano a personalidades extranjeras que sobresalen por sus extraordinarios aportes a favor de la paz y la humanidad. El presidente ecuatoriano manifestó que es un honor portar esta distinción que siempre ha llevado en el corazón. Lejos fui porque me apoyé en hombros de gigantes. Si algo pude hacer es que me apoyé en hombros de gigantes. Gigantes como Bolívar, gigantes como Eloy Alfaro, como su amigo José Martí, gigantes como el Che, gigantes a los que la vida me dio la oportunidad de conocerlos, de ser su amigo, de escuchar directamente sus consejos, como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, como Fidel. Instituido en 1972, este reconocimiento fue otorgado a presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales y Salvador Allende, así como personalidades culturales como Alicia Alonso, Nicolás Guillén, entre otros. Horas antes, Correa mantuvo conversaciones con el presidente de la Mayor de las Antillas, Raúl Castro, y rindió honores al héroe nacional José Martí. Acompañado por el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, depositó una ofrenda floral ante el busto erigido al apóstol dentro del memorial que lleva su nombre en la Plaza de la Revolución, en presencia de funcionarios de ambos países y diplomáticos ecuatorianos acreditados en La Habana. El mandatario ecuatoriano, quien también fue declarado hijo ilustre de Cuba, culminará su agenda oficial en la isla, participando de una cena oficial ofrecida por las autoridades cubanas. Sofía Montoya, Ecuador TV. En otro tema, el académico e historiador Jorge Mora considera que no hay motivo para crear polémica o motivar cuestionamientos sobre la vigencia del decreto presidencial 1368, que en esencia dispuso la eliminación de una banda presidencial única. Tenemos los detalles a continuación.
Este es el decreto ejecutivo 1368 que lo firmó el presidente Rafael Correa este jueves 4 de mayo. Este documento deroga el decreto 106 que fue establecido en el 2007 y que instituyó el uso de una sola banda presidencial para posteriores transiciones presidenciales. En el nuevo decreto, entre otras cosas, se estipula que es necesario que futuros presidentes de la República establezcan las normas que al respecto consideren pertinentes. El académico e historiador Jorge Mora considera que esta decisión no debe ser motivo de polémica o cuestionamientos. Primero, porque no es novedad que los presidentes deseen quedarse con la banda presidencial como recuerdo de su gestión y de tan importante cargo ejercido. Eso es normal porque es parte del patrimonio personal. Yo creo que una persona que asume la presidencia de la República hace un trabajo enorme. A veces bien visto, a veces no, eso no es lo importante. Lo importante es que entrega una parte de su vida al servicio del país. Segundo, porque la banda presidencial, que es el emblema del Poder Ejecutivo, al ser colocada al mandatario electo, representa además el comienzo de la gestión de un gobierno legitimado por la Constitución y por decisión del soberano. Que quede claro, el símbolo, la banda pasa de un presidente a otro, aunque son diferentes bandas. Pensemos que son bandas hechas para cada presidente, pero la simbología, el hecho de pasar el mando, en el hecho de, si bien es cierto, la banda queda conmigo, sin embargo, se le provee otra para que esa simbología pase. Lo que le dice al Ecuador es la gran lección, que el poder ciudadano a través de la democracia pase. ¿Cómo será la patria que construimos? Además, ha trascendido que la banda presidencial, colocada al presidente Rafael Correa para su último periodo, quedará en exhibición en el Palacio de Gobierno, junto a los obsequios recibidos por el gobernante saliente durante toda su gestión. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y también mediante decreto se habilita, de ser necesario, la seguridad para los expresidente y vicepresidente de la República, sus cónyuges e hijos. El documento, que incluidos sus considerandos consta de una sola página, fue suscrito el pasado 3 de mayo por el presidente de la República. En el mismo se aplica la reforma al apartado I del artículo 3 del decreto ejecutivo 418 de julio del 2010, que refiere a la seguridad integral de la presidencia de la República, decretando: proporcionar, de ser necesario, protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de 1 año y 6 meses respectivamente. Los plazos que se podrán cortar o extender sobre la base del informe de riesgo que obligatoriamente se elaborará para el efecto. Para el catedrático Daniel Pontón es totalmente justificado que existe una garantía de seguridad por parte del Estado para los exmandatarios. En este caso estamos hablando de la figura de un expresidente, ¿no? Y un expresidente de envergadura del que ha sido Rafael Correa, ¿no? 10 años de gestión, un gobierno de mucho cambio, de mucha confrontación. Entonces, en ese sentido, creo que está más que justificado, ¿no? Además, el analista señala que tradicionalmente el Estado siempre ha brindado seguridad a quienes cumplieron con estas funciones. Yo recuerdo haber vivido cerca de la casa de Sixto Iramayén por años. Cuando él dejó de ser presidente, pues se tenía un resguardo policial afuera de su casa por un periodo de tiempo posterior a lo que fue presidente. Para Pontón es normal que en las circunstancias actuales incluya a la familia más cercana dentro de la cobertura de seguridad. El perfil de riesgo no se va a determinar el tipo de protección, tanto numérica como también la calidad de la protección, ¿no? Las estrategias, una serie de factores que obviamente juegan al rato de poder asignar un servicio, ¿no? El decreto cuenta con una disposición final en la que se encarga de estas tareas a los ministerios coordinador de Seguridad y de Defensa Nacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los representantes diplomáticos de España, Australia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago y Austria presentaron sus cartas credenciales al vicepresidente de la República, Jorge Glass, este viernes en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Los embajadores residentes y concurrentes inician sus misiones en el Ecuador. Y durante esta semana el presidente electo Lenín Moreno desarrolló varias actividades. Moreno mantuvo reuniones con las autoridades de la Función de Transparencia y con los representantes de la Iglesia Católica. La primera actividad en esta semana del presidente electo Lenín Moreno fue un encuentro con las autoridades de control. A la cita, que se desarrolló en Quito, llegaron los superintendentes de banco, de la comunicación, de la economía popular y solidaria, así como el presidente del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana, el Contralor y el Procurador General del Estado. Un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. Cada una de manera independiente ejercerá
las funciones que la Constitución lo determina. En la reunión que se desarrolló a puertas cerradas se conocieron los avances que ha tenido el país en estos últimos 10 años y los retos que debe asumir el régimen entrante. Ecuador es uno de los pocos países tal vez en el mundo que ya tiene desarrollados indicadores medibles de acceso a justicia e de independencia judicial a la luz del mandato de Naciones Unidas, de los objetivos denominados 2030 para el desarrollo en este milenio. En la cita, Moreno también pudo conocer en detalle las funciones que cumple cada autoridad. Mientras que el jueves, Lenín Moreno se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En la cita, el mandatario entrante reiteró su compromiso por alcanzar un consenso social, impulsar la unidad nacional y trabajar por la población de atención prioritaria. El diálogo es el mayor instrumento que tenemos de reconciliación. No neguemos oportunidades a nadie para dialogar. Hay que dar ese espacio a todos los grupos, partidos, iglesias, personas, espacio para todos en el diálogo. El próximo 24 de mayo, Lenín Moreno y Jorge Glass asumirán el cargo de presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Precisamente, Lenín Moreno asumirá el poder el próximo 24 de mayo. En lo político, social y económico, su gobierno deberá asumir nuevos desafíos. En materia económica, si bien el país se encuentra en una fase de recuperación, para el analista Víctor Hugo Villacrés, las políticas deberán girar en torno a 3 temas fundamentales. Uno es la reestructuración de la deuda. Lo que se conoce en economía como reperfilar el horizonte de la deuda, que es aumentar el plazo y reducir las tasas de interés. Y los otros 2 son la reducción del déficit fiscal, haciendo más eficiente la recaudación tributaria y la generación de empleo, traducida en un franco crecimiento económico. Buscar que el déficit fiscal sea lo menor posible y en ese sentido pues obviamente va a tener que trabajar en reducción del tamaño del Estado, probablemente fusión de algunos ministerios. En materia política, para el sociólogo David Chávez será fundamental el rol que jueguen los alfiles de país en el escenario legislativo, pues si bien cuentan con mayoría absoluta, no es igual a la mayoría calificada de 100 curules que al bloque de gobierno le permitió viabilizar la aprobación de las enmiendas constitucionales. Y esto va a obligar a que la gente más hábil de Alianza País y del partido en general, en cuanto a hacer movidas políticas, jugadas políticas, etcétera, va a tener que mostrar sus capacidades en la Asamblea. En otro aspecto, dice Chávez, el que Moreno busque imponer un estilo distinto al del actual presidente es algo más bien superficial. Uno de los debates que hay que tener después es si tras esta idea de que el cambio de estilo era necesario, se esconde o puede esconderse un cambio de proyecto, es decir, o algunas modificaciones significativas al proyecto político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en el marco del diálogo que establece Lenín Moreno con los gremios y colectivos sociales, la Unidad Revolucionaria Afroecuatoriana tiene listo su planteamiento para que sea revisado por el presidente electo y aplicado en su gobierno. El estudio parte de la falta de plazas laborales para los afrodescendientes. Es la lectura que tienen los representantes de la Unidad Afroecuatoriana Revolucionaria. Y si en algunos casos estas plazas son otorgadas, por varias razones no son estables. Pero al servicio del cliente, al parecer, los afroecuatorianos no somos muy bien vistos para atención al cliente como imagen visible. Por los errores o por falta de experiencia, sencillamente nos dicen hasta luego y obviamente con alguna tacha muy grande. Una de las propuestas en firme de este colectivo es que el decreto 060 se convierta en ley aplicable de manera contundente, el mismo que establece en el artículo 3 de la Constitución lo siguiente: adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos. La población afrodescendiente del Ecuador se registra en un 7.8%, lo que equivale a más de 1 millón de habitantes. De esta cifra, solo cerca de 220.000 habitantes son económicamente activos. Ante esta problemática y tomando en cuenta los avances en inclusión para el pueblo afro durante los 10 últimos años, URA tiene gran expectativa del encuentro con el electo presidente Lenín Moreno. Estamos muy seguros que el compañero Lenín va a sacar adelante todas nuestras propuestas, porque nosotros no los hemos invitado aquí tan solo para quejarnos, no. Nosotros damos soluciones a los problemas. Nuestro presidente electo es un hombre de diálogo y además pienso que tomará las acciones correctivas.
Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad trabaja desde el 2016 para que lo establecido en las leyes para grupos prioritarios sea cumplido. Hay una visión de exigir el cumplimiento de derechos, sino construir los derechos, construir la participación de la ciudadanía en la ejecución de los derechos. Las propuestas y planteamientos de este colectivo se enmarcan también en los 3 ejes del decenio afro: justicia, reconocimiento y desarrollo. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Tenemos más noticias. Los fiscales generales de Ecuador y Colombia se reunieron en las últimas horas para intercambiar información de los presuntos pagos de sobornos que la empresa Odebrecht habría realizado para adjudicarse proyectos de construcción en Latinoamérica. Se trata de información que se entregó en 7 computadoras que fueron incautadas en las oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en la ciudad de Guayaquil y Quito en el mes de diciembre del año pasado y que contenían información de procesos contractuales ejecutados en Colombia y Ecuador. La información fue analizada mediante una asistencia legal internacional que fue solicitada a la Fiscalía de Colombia, en donde se determinó que los datos contenidos tienen información de 6 contratos ejecutados por la constructora en nuestro país. La entrega de la información se realizó durante una cita con el fiscal general de la Nación de Ecuador, Galo Chiriboga, y una comitiva encabezada por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, realizada este jueves en la ciudad de Quito. En total, la Fiscalía ecuatoriana entregó más de 12.000 millones de archivos que fueron procesados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El análisis concluyó este 4 de mayo con la entrega de más de 700.000 archivos con información de contratos ejecutados por Odebrecht en el Ecuador. El intercambio de información se da además como parte de la Declaración de Brasilia, que fue suscrito por 11 fiscales generales, que se comprometieron a la conformación de equipos de trabajo para avanzar en la investigación sobre el caso Odebrecht en cada uno de sus países. Carlos Flores, Ecuador TV. Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue llamado a juicio por el presunto delito de defraudación tributaria. Además, la jueza que lleva el caso ratificó la prisión preventiva para dicho procesado. Este viernes, la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, resolvió llamar a juicio a Mauro T., tras analizar el dictamen acusatorio de la fiscal Claudia Romero por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la presunta omisión del procesado de no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Esto según información del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero. Conducta que indicó la fiscal ha sido recurrente desde el año 2010. A decir del representante del SRI, acusador particular, en dichos años el empresario y ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, habría percibido ingresos superiores a los 5 millones de dólares, los cuales no habrían sido tributados. Porque la ley establece fechas límites para que uno pueda presentar su declaración y transparentar sus ingresos. Si no lo hago, efectivamente ya incurro en la infracción. Mauricio Garrido, abogado defensor del procesado, detalló que ese dinero correspondía a ventas de terrenos que fueron propiedad de la familia de su cliente. En ningún momento Fiscalía se ha pronunciado, en ningún momento el SRI ha establecido valores, no sabemos nosotros sobre qué. Efectivamente se nos está llamando a juicio para defendernos. Actualmente el artículo 298 del COIP establece que no es un requisito de procedibilidad tener una determinación tributaria en la que se exprese cuánto es el valor que una persona tiene que pagarle al fisco. En este caso, el expediente tiene 65 cuerpos con más de 6.700 fojas. Según indicó la jueza, en el proceso constan ingresos de Mauro T. de una empresa con sede en Singapur, mismos que la Fiscalía no ha determinado que provengan de actividades ilícitas. Sin embargo, indicó que no existe claridad en la forma en la que se producen. Este caso de defraudación tributaria se procesa según el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, que determina una pena de hasta 7 años de cárcel. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, recibió su tercera sentencia condenatoria, esta vez por enriquecimiento ilícito. Su defensa anunció que apelará la sanción. A 3 años y 4 meses fue sentenciado Alex Bravo por el delito de enriquecimiento ilícito, así lo dictaminó el Tribunal Penal de Pichincha, presidido por la jueza Paola Logroño.
El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 279 sanciona este delito con pena privativa de libertad hasta de 10 años. Sin embargo, se le redujo a 1/3 por su colaboración dentro de la investigación de corrupción en la estatal petrolera. La decisión se tomó tras el testimonio de 2 funcionarias de Contraloría, quienes indicaron que existió un incremento patrimonial no justificado por más de $500.000. A ello se sumó el testimonio de una perito contable que realizó una experticia al informe de Contraloría y tras hacer un cruce de información estableció una variación del patrimonio de Bravo no justificado por más de $300.000. Por esta razón, el exfuncionario fue condenado a cubrir una reparación integral de $364.204.54 y una multa de 20 salarios básicos unificados. Desde nuestro punto de vista, no se ha aprobado el enriquecimiento ilícito y vamos a interponer los recursos que creemos que sean pertinentes. Este proceso fue el primero en salir a la luz pública como parte de las investigaciones de la red de corrupción al interior de la estatal petrolera. Se inició en mayo de 2016 por el presunto delito de tráfico de influencias, pero luego se reformularon los cargos y se lo acusó por enriquecimiento ilícito. Esta es la tercera condena para Bravo, quien ya fue sentenciado por cohecho a 5 años de cárcel y por delincuencia organizada a 3 años y 4 meses de prisión. En total tendría hasta el momento una pena de 11 años, 8 meses y tendría que pagar más de $4 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha negó la acción de protección planteada hace algunos días por Diario La Hora. La Superintendencia de Comunicación sancionó a este y otros medios de comunicación por haber incurrido en censura previa al no difundir una información del medio argentino Página 12, donde se asociaba al ex candidato presidencial por la Alianza Creosuma, Guillermo Lasso, con 49 empresas offshore. Según la jueza de esta dependencia, María Mercedes Suárez, no existe vulneración a ningún derecho constitucional, por lo que es improcedente cualquier acción interpuesta por este medio escrito. La Policía Nacional dio un golpe a 2 organizaciones delictivas que operaban en la provincia de Manabí bajo la modalidad de sicariato, extorsión y microtráfico. Tras varios meses de investigaciones se determinó que 2 bandas delictivas tenían como base de operaciones a 3 cantones manabitas. Se dedicaban al sicariato, robo de vehículos, secuestro también, extorsión y principalmente a microtráfico en los cantones de Pedernales, San Vicente y El Carmen. Fue entonces cuando la Policía Nacional puso en marcha el operativo Libertad 8, donde varios de los cabecillas de estas organizaciones cayeron detenidos. Como resultado de esta operación tenemos 14 detenidos. En los 18 allanamientos efectuados por la policía se encontró en poder de los antisociales vehículos, armas y sustancias psicotrópicas. Se encontraron 3 armas de fuego. Tenemos también 93 cartuchos de diferente calibre. Tenemos 3 vehículos decomisados, 19 celulares, 12 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. En esta rueda de prensa se dio a conocer también el total de decomiso de droga en lo que va del año. Ha incautado 23 toneladas 360.000 kilogramos de droga, de los cuales 5 toneladas 690 han sido para el tráfico de consumo interno y 17 toneladas 670 para el tráfico internacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En otro tema, Pedro Solínez, ministro del Interior, se refirió al proyecto de ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que contempla la creación del Servicio de Protección Pública. La unidad de información le rinde los honores correspondientes a la unidad de vigilancia comunitaria ubicada en las calles La 29 y La J, en el sur de Guayaquil, llegó el ministro del Interior Pedro Solínez, donde calificó como beneficiosa la creación del Servicio de Protección Pública, contemplada en el proyecto de ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que se discute en la Asamblea Nacional. Económicamente va a resultar más beneficioso porque vamos a seguir utilizando las instalaciones o los recursos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los bomberos. Hay más de 1.600 policías atendiendo embajadas, cárceles, a diplomáticos, a ministros, a autoridades, cuando esas 1.600 policías podrían estar ahorita patrullando las calles. Solínez participó, al igual que otros miembros de entidades estatales de justicia, salud y educación, en una feria que bajo el lema "Por una vida libre de violencia" busca generar conciencia en la ciudadanía. Hombres y mujeres que
prácticamente de una u otra manera han sufrido violencia intrafamiliar o son sujetos de agresiones, para que presenten su denuncia, para que se acerquen a las autoridades para poderles brindar la ayuda que se requiere. Ayuda que puede ser proporcionada de forma gratuita. Servicios públicos y también ONG que tienen convenios con instituciones del Estado que le pueden brindar un apoyo psicológico y social y una orientación para que puedan restituir sus derechos. Para que las mujeres se enteren lo que el gobierno está ayudando a las mujeres sobre el maltrato. En lo que va del año, 48 mujeres han perdido la vida a causa de algún acto de violencia machista en nuestro país. La mayoría de víctimas de femicidio de lo que va del año 2017 son muy jóvenes, entre 20 y 32 años, pero también existen víctimas de 50 y 60 años. La erradicación de la violencia de género es uno de los ejes de esta campaña, que de esta manera inicia su segunda fase. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y este sábado la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional retomará el debate sobre el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en especial con lo que tiene que ver con el libro tercero que propone la creación de una instancia civil de protección para las más altas autoridades del Estado. Sectores políticos de oposición califican de inusual esta convocatoria. No comprenden el porqué del apresuramiento en definir el informe para segundo debate del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que propone en el denominado libro tercero la creación de una instancia civil de protección para las más altas autoridades del Estado. Pese a que en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea se votó por excluir este tema de su aprobación en el Pleno, el 3 de mayo anterior se reconsideró esta votación y se reincorporó este punto para su discusión y definición en el informe para segundo y definitivo debate. Se cuestiona la prisa por tramitar este aspecto que es considerado delicado, primero por los plazos, pues la actual Asamblea está por terminar funciones. Y segundo, por las implicaciones al establecer una entidad civil de protección para autoridades del Estado que actúe al margen de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El tercer libro debe estar fuera de este código. Es un insulto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Inicialmente la propuesta original habló de un cuerpo civil armado que estaría bajo la tutela del Ministerio del Interior. Desde la comisión se asegura existe un texto alternativo orientado a bajar tensiones por la condición de armada que se la dio inicialmente a esta instancia civil. Precisamente formar personal especializado que cumpla con estas funciones de protección a las altas autoridades que son electas o que están en proceso de elección. Se dejó entrever además que de constituirse esta entidad, que brindará protección a los candidatos presidenciales o vicepresidenciales o a su vez a las más altas autoridades del Estado, esta entrará en vigencia en 10 años y dependerá de la decisión del gobernante de turno. Que ya lo hay en otros países, ¿no? En los Estados Unidos, en Brasil, Colombia, en otros países existe este tipo de institución. Mañana sábado la comisión parlamentaria definirá este punto y será puesto a consideración del Consejo de Administración de la legislatura, que deberá poner la fecha para el segundo debate y aprobación en el Pleno del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Más información, delegados de 13 universidades eligieron al nuevo presidente de la FEWE en la Universidad Técnica de Ambato. A la cita acudieron aproximadamente 800 estudiantes de diferentes universidades del país. En la Universidad Técnica de Ambato se dieron cita a representantes de varias universidades del país para la elección del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Galo Naranjo, rector del Alma Mater ambateña, destacó este proceso democrático, que da muestra de entrega y de trabajo mancomunado de los estudiantes. Y su protagonismo hará que la nueva universidad, la universidad de calidad, florezca en cada una de nuestras instituciones de educación superior. En este congreso se dieron cita aproximadamente 800 personas, las cuales participaron en diferentes delegaciones para analizar varios temas, entre ellos evitar la deserción universitaria. El cuidado de los hijos de las estudiantes que día a día acuden a las aulas universitarias, ¿no? Esto para obviamente evitar la deserción estudiantil. Lo queremos incluir dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hemos tenido un acercamiento con el señor licenciado Lenín Moreno. Las elecciones se desarrollaron con total normalidad y cada estudiante se hizo presente para cumplir con su derecho al voto.
Así lo manifiesta Ligia Vera, estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Aquí antes los estudiantes estaban como reprimidos debido a que no tenían esa libre expresión como la existe ahora, en la cual cada universidad tiene lo que es su representante, y en unión de todas estas vamos a tener alguien que nos va a guiar. Sí, todo se ha realizado con normalidad y no ha habido ningún inconveniente. Andrés Santos fue electo con 445 votos y es el nuevo presidente electo de la FEUE. Y esto también se va a lograr con las 40 universidades que se van a crear. Nosotros vamos a estar vigilantes a que esto se cumpla y esta propuesta no solo quede en palabras. 660 estudiantes conformaron el padrón electoral universitario, de los cuales 475 ejercieron su derecho al voto. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Tenemos más información. El sistema de comunicación para personas con discapacidad auditiva denominado Speaklis ganó el programa de emprendimiento de la Corporación Financiera Nacional. 6.600 proyectos se presentaron durante la tercera edición. La tercera edición de la Liga de Emprendedores Extraordinarios llegó a su fin. El auditorio del Banco Central del Ecuador vio triunfar al proyecto denominado Speaklis, desarrollado por ciudadanos de Ibarra. Se trata de una aplicación inclusiva para personas con discapacidad auditiva. Si uno se aprendió, yo estudié ingeniería mecatrónica, dije, tengo las herramientas para poder solucionar este problema. Y ahí es donde debe estar la tecnología, solucionando este problema. Pero alcanzar este triunfo no fue nada fácil, ya que en esta edición del programa de emprendimiento e innovación impulsado por la Corporación Financiera Nacional, se presentaron 6.600 proyectos, en una propuesta que junta a la banca pública con la empresa privada. Con quienes creemos profundamente en que el emprendimiento, la academia, el sector productivo, la innovación están articuladas. Solo en el evento de este viernes, los 5 proyectos finalistas demostraron la capacidad de los ecuatorianos a la hora de innovar. Cada uno tuvo 7 minutos para presentar su propuesta y 3 más para responder al jurado, quienes luego de una ardua deliberación dieron a conocer a los 3 vencedores. En el evento estuvo presente el vicepresidente Jorge Glass, quien destacó cómo la generación de conocimiento es la clave para el cambio de la matriz productiva. Así que podemos decir que aquí hay una buena escuela para favorecer a los emprendedores y para que sigan creando más cosas. Ese es un cambio radical. Speaklis en el primer lugar obtuvo $50.000 de premio. El segundo lugar fue para Goctors Technology y recibió $30.000. Mientras el tercer puesto fue para la plataforma de pagos ERP, que accedió a $20.000. Dinero que le servirá como semilla para poner en marcha sus emprendimientos. Alex Llanos, Ecuador TV. Información del mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó eliminar o sustituir la ley de salud conocida como Obamacare, una victoria parcial para el presidente Donald Trump, ya que debe ser aprobada en el Senado. Si Obamacare es eliminado, más de 10 millones de personas se quedarían sin un seguro médico. Con la aprobación de 217 congresistas, se logró la eliminación del proyecto de ley que intenta sustituir la ley de salud asequible conocida como Obamacare. La aprobación del American Health Care Act por parte de la Cámara Baja del Congreso para reemplazar o eliminar el Obamacare es considerada por muchos en Nueva York como un hecho desastroso. Estoy aquí hoy para rechazar que más de 14 millones de estadounidenses están en riesgo de perder su seguro médico. Esta administración ha tratado por más de 2 ocasiones de terminar esta ley de salud. Desde que el Obamacare fue firmado por el presidente Barack Obama en marzo del 2010, Nueva York ha sido uno de los estados más favorecidos en el país. Según cifras oficiales, más de 3,5 millones de neoyorquinos se han inscrito para acceder a un seguro de salud. No vamos a permitir que nos quiten nuestro seguro y no nos vamos a sentar en silencio mientras nos intentan quitar nuestro seguro médico. Un informe elaborado por la Oficina de Presupuestos del Congreso señala que la reforma del sistema de seguros médicos propuesta por el Partido Republicano dejaría a unas 14 millones de personas sin cobertura de salud en el 2018.
La aprobación de la Cámara de Representantes es un triunfo para Donald Trump, pues se trata de la primera ley significativa sobre la que su partido se pudo poner de acuerdo. Sin embargo, se espera que la misma enfrente obstáculos en el Senado porque necesita votos del Partido Demócrata. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y detuvieron a 3 exgerentes de Petrobras en Brasil durante operativos anticorrupción, mientras que en Guatemala evacúan a 300 familias por la actividad del volcán Fuego. Más noticias en el siguiente resumen. La policía de Brasil detuvo a 3 exgerentes de la estatal Petrobras sospechosos de recibir alrededor de $30 millones de empresas contratadas por la compañía e implicadas en el caso Lavallato. En tanto, el exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque, afirmó en un testimonio ante la justicia que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tenía pleno conocimiento de todo al referirse a la red de corrupción. El 10 de mayo, Lula realizará una nueva declaración. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, inició una gira por Europa y varios países de Latinoamérica para cumplir compromisos institucionales donde se reunirá con parlamentarios y líderes políticos. La exmandataria dejó en claro que tiene autorización judicial para salir del país y que no buscará asilo político. El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán se realizará el 16 de abril de 2018 como fecha tentativa, según se anunció en un proceso judicial del caso realizado este viernes. La justicia determinó además que el 15 de agosto de este año se realizará la próxima audiencia y que a lo largo de estos meses continuará incomunicado en una prisión de Nueva York. En Guatemala evacúan a 300 familias de las faldas del volcán Fuego tras la 4ª erupción de la montaña en lo que va del año. Las instituciones educativas también suspendieron sus actividades. Las comunidades están en estado de alerta. Fanny Lara, Ecuador TV. Con esta información despedimos esta emisión de Noticias 7. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Vienen enseguida los deportes. A las 22 horas no se pierdan las voces de la semana. Conmigo será hasta el día lunes. Feliz fin de semana.